Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, continuamos con el estudio del libro de Éxodo desde el capítulo 28 en adelante. Así dice la palabra de Dios. El pectoral. Bordará también el pectoral del juicio, lo hará al estilo de la labor del efod, lo hará de oro, púrpura, violeta, escarlata, de carmesí, lino fino, torsal. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y otro de ancho. Lo llenará de pedrería, poniendo 4 filas de piedras. En la primera fila un sardío, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila un opalo, una ágata y una amatista. En la cuarta fila un crisolito, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12 como los nombres de ellos, estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Para el pectoral harás candelillas de oro puros trenzadas en manera de cordones, y hará también para el pectoral 2 anillas de oro que fijará en sus 2 extremos. Pasará las 2 cordones de oro por las 2 anillas en el extremo del pectoral. Unirá los 2 extremos de los 2 cordones a las 2 engarce y los fijará en la parte delantera de la hombrera del efod. Hará otras 2 anillas de oro que pondrá en los 2 extremos del pectoral. En el borde interior que mira hacia el efod hará otras 2 anillas de oro y las fijará en la parte inferior de las 2 hombreras del efod. Por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod. Sujetarán el pectoral por su anilla a las anillas del efod con un cordón de púrpura violeta para que el pectoral quede sobre la cinta del efod y no se desprenda del efod. Así llevará Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. En el pectoral del juicio pondrá el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Así llevará Aarón constantemente sobre su corazón delante de Yahvé el oráculo de los israelitas. El manto. Tejerá el manto del efod todo el de púrpura violeta. Habrá en su centro una cobertura para la cabeza. Esta abertura llevará en derredor una orla tejida como el cuello de una cota para que no se rompa. En todo su ruedo inferior hará granada de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro, unas campanillas de oro, y para granada
otras campanillas de oro y otras granadas. Así por todo el ruedo inferior del manto, Aarón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario ante Yahvé y cuando salga, así no morirá. La diadema. Harás además una lámina de oro puro y en ella grabará como se graban los sellos consagrados a Yahvé. La sujetará con un cordón de púrpura violeta, de modo que esté fija sobre las tiaras. Estará en la parte delantera de la tiara. Quedará sobre la frente de Aarón, pues Aarón cargará con la falta cometida por los israelitas en las cosas sagradas, es decir, al ofrecer todas las clases de santas ofrendas, la tendrá siempre sobre su frente, para que hallen favor delante de Yahvé. Tejerá la túnica con lino fino, hará también la tiara de lino fino y la faja con brocado. Vestidura de los sacerdotes. Para los hijos de Aarón hará túnica, le hará también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. Vestirá así a tu hermano Aarón y a sus hijos, lo ungirá, lo investirá y lo consagrará para que ejerza mi sacerdocio. Hazle también calzones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos lo llevarán al entrar en la tienda del encuentro y al acercarse al altar para oficiar en el santuario del encuentro, para que no incurran en culpa y mueran. Decreto perpetuo será este para él y su posteridad. Consagración de Aarón y sus hijos. Preparación. Para consagrarlo a mi sacerdocio ha de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes hacimos y tortas sin levadura, una amasada con aceite y otra úntala en aceite. Las hará con flor de harina de trigo, la pondrá en un canastillo y la presentará en el junto con el novillo y los 2 carneros. Purificación, vestidura y unción. Mandará que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañará con agua. Tomará la vestidura y vestirá a Aarón con la túnica, el manto del efod y el efod y el pectoral que ceñirá con la cinta del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocará la diadema sagrada. Entonces tomará el óleo de la unción, lo derramará sobre su cabeza y así lo ungirá. Hará igualmente que se acerquen sus hijos y lo vestirá con túnicas. Ceñirá a Aarón y a sus hijos las fajas y le pondrá la mistra. A ellos le corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirá a Aarón y a sus hijos. Ofrendas. Presentará el novillo ante la tienda del encuentro y a Aarón y a sus hijos impondrá las manos sobre la cabeza del novillo,
Luego inmolará el novillo delante de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro, tomando sangre de novillo, untará con tu dedo los cuernos del altar y derramará toda la sangre al pie del altar. Saca todo el sebo que cubre las entradas, el que queda junto al hígado, y los 2 riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Pero quemará fuera del campamento la carne del novillo con su piel y su excremento, es sacrificio por el pecado. Después tomará unos de los carneros, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado el carnero, tomará su sangre y la derramará en torno al altar. Luego despedazará el carnero, lavará sus entrañas y sus patas, las pondrá sobre sus porciones y sobre su cabeza, y quemará todo el carnero en el altar. Es holocausto para Yahvé, calmante aroma de manjares abrasados en honor a Yahvé. Tomará también el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado, tomará su sangre y untará con ella el lóbulo de la oveja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de sus manos derecha y el pulgar de sus pies derecho, y derramará la sangre alrededor del altar. Tomará luego sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción para rociar a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos, a las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y su vestidura, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Investidura de los sacerdotes. Toma después el sebo de este carnero, la cola y el sebo que cubre la entraña, el que queda junto al hígado, los 2 riñones con el sebo que lo envuelve, la piedra derecha, porque se trata del carnero de la investidura. Toma el canastillo de los acimos que está delante de Yahvé, un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untada de aceite. Lo pondrá sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahvé. Después lo tomará de su mano y lo quemará en el altar junto al holocausto como calmante aroma ante Yahvé. Es un manjar abrasado en honor a Yahvé. Tomará también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Así santificará el pecho de la ofrenda medida y de la pierna de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mecido y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos. Según decreto perpetuo, pertenecerán a Aarón y a sus hijos como porción recibida de los israelitas, porque es ofrenda reservada. Será reservada de lo que ofrecen los israelitas en su sacrificio de comunión como ofrenda reservada a Yahvé. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él
para sus hijos, de modo que, vestido con ellas, sean ungido e investido por 7 días las vestiduras aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote, y entre la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Banquete sagrado. Tomará después el carnero de la investidura y cocerá su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro de la carne del carnero y el pan de la canastilla. Comerán aquello que ha servido para su expiación al invertirlo y consagrarlo, pero que ningún laico coma de ello, porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemará este resto, no ha de comerse, porque es cosa sagrada. Hará pues con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te ha mandado. 7 días investirá en la investidura. Consagración del altar de los holocaustos. Cada día ofrecerá un novillo en expiación como sacrificio por el pecado, y purificará mediante su expiación el altar que ungirá para consagrarlo. 7 días hará la expiación por el altar y lo santificará. El altar será cosa santísima, todo cuanto toque al altar quedará consagrado. Holocausto cotidiano. He aquí lo que ha de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día perpetuamente. Ofrecerá un cordero por la mañana y otro entre 2 luces, y con el primer cordero 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de cestarios de aceite de oliva molido, y como libación 1/4 de cestario de vino. Ofrecerá el otro cordero entre 2 luces, lo ofrecerá con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación como calmante aroma del manjar abrasado en honor de Yahvé. En holocausto perpetuo, de generación en generación ante Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar, que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios, y recordarán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo Yahvé su Dios. El altar del incienso. Hará también un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Lo hará. Será cuadrado de 1 codo de largo y otro de ancho. Su altura será de 2 codos. Sus cuernos formarán un solo cuerpo con él. Lo revestirá de oro puro, tanto su parte superior como su costado, así como sus cuernos. Pondrá en su derredor una mordedura de oro, y debajo de la mordedura a los costados hará 2 anillas. Las hará a ambos lados para meter por ella los varales con que transportarlo. Hará los varales de madera de acacia y los revestirá de oro.
colocará el altar de delante del velo que está junto al arca del testimonio y ante el propiciatorio que cubre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará en el incienso aromático, lo quemarás toda la mañana al preparar las lámparas, y lo quemará también cuando al atardecer alimente las lámparas. Será incienso continuo ante Yahvé de generación en generación. No ofrezcáis sobre el incienso profano, ni holocausto, ni oblación, ni derraméis sobre él libación alguna. Aarón una vez al año hará expiación sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio por el pecado, es decir, el de la expiación. Una vez cada año hará expiación por él en vuestras sucesivas generaciones, cosas sacratísimas en el altar en honor de Yahvé. Tributo para la tienda del encuentro. Yahvé habló así a Moisés: cuando cuente el número de los israelitas para hacer su censo, cada uno pagará a Yahvé el rescate por su vida al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. Esto es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo, medio ciclo en ciclos del santuario. Este ciclo es de 20 óbolos. El tributo reservado a Yahvé es medio ciclo. Todos los comprendidos en el censo de 20 años en adelante pagarán el tributo reservado a Yahvé. El rico no dará más, ni el pobre menos del medio ciclo, al pagar el tributo a Yahvé como rescate de vuestra vida. Tomará el dinero de rescate de parte de los israelitas y lo dará para el servicio de la tienda del encuentro, y será para los israelitas como recordatorio ante Yahvé por el rescate de sus vidas. La pila de bronce. Yahvé habló así a Moisés: haz una pila de bronce con sus bases de bronce para las abluciones. Colócala entre la tienda del encuentro y el altar, y echa agua en ella, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies con su agua antes de entrar en la tienda del encuentro. Se han de lavar con agua para que no mueran. También antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, se lavarán las manos y los pies y no morirán. Este será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y su posteridad de generación en generación. El óleo de la unción. Yahvé habló así a Moisés: toma tu aroma escogido de mirra pura, 500 ciclos de cinamomo, la mitad, o sea, 250 de caña aromática, 250 de casia, 500 en ciclo del santuario, y un setario de aceite de oliva. Prepara con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepara
el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirá la tienda del encuentro y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios y candelabros con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con sus bases. Así lo consagrará y serán cosas sacratísimas. Todo cuanto lo toque quedará santificado. Ungirá también a Aarón y a sus hijos y los consagrará para que ejerzan mi sacerdocio. Hablará a los israelitas diciendo: este será para nosotros el óleo de la unción sagrada de generación en generación. No debe derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. No haréis ningún otro de composición parecida a la suya. Santo es, los tendréis por cosa sagrada. Cualquiera que prepare otro semejante o derrame de él sobre un laico será exterminado de su pueblo. El incienso sagrado. Yahvé dijo a Moisés: procúrate en cantidades iguales aromas estate, uña marina y galvanos, especias aromáticas e incienso puro. Prepara con ellos, según el arte del perfumista, un incienso perfumado, sazonado con sal, puro y santo. Pulverizará una parte que podrá delante del testimonio en la tienda del encuentro, donde yo me encontraré contigo. Será para nosotros cosa sacratísima. Y en cuanto a la composición de este incienso que va a hacer, no la imite para vuestro uso, lo tendrá por consagrado a Yahvé. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia será exterminado de en medio de su pueblo. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a su creación, a cada uno de nosotros de una forma personal y particular, cuando decide instruirnos o avisarnos o dejarnos saber lo que Él desea que hagamos nosotros para su gloria y honra. En el libro de Éxodo, cuando ya ha sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva por el desierto a través de la ayuda de Moisés, va constituyendo a un pueblo en una futura nación, lo que hace con cada uno de nosotros cuando nos permite salir de una situación hacia otra donde vamos a necesitar estar preparados para enfrentar. Y es que el libro de Éxodo, en la parte del capítulo 28, nos habla de los ornamentos sacerdotales que va a usar el hombre y los hombres que él ha elegido para el altar que hace poco él ha mandado hacer. Él preparó un altar porque los israelitas dijeron que tenían miedo ir al llamado cuando él se apareciera. Ellos temían morir porque la montaña ardía en fuego y era muy tenebroso, y ellos sentían que no eran capaces de oír la voz de Dios. Le pidieron a Moisés que hablara con él y que Moisés le transmitiera
y ellos harían lo que Moisés le dijera, de una forma que así no tenían que enfrentar el miedo de cruzar la frontera que separaba a Dios de ellos, porque era un pueblo que se estaba formando. Dios le dio en primer lugar las leyes de los 10 mandamientos y leyes para comportarse como una nación, porque ese era el plan que le había prometido. Hizo una alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob, de que su descendencia iba a ser tan grande que cubriría, porque era como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que por ellos las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Entonces llegó el momento de sacarlo de los 400 años de esclavitud aproximadamente que tuvieron en Egipto, para hacerse realizar esa promesa, debido a que ellos, ante la situación difícil de esclavitud, clamaron, y Dios escuchó ese clamor y se decidió a humildemente, al ellos clamar, conmovieron su corazón, y Dios dijo: voy a hacer cumplir la alianza que le hice a Abraham. De manera que lo va formando en el desierto y hace el altar, para que ese altar fuera de una forma tan perfecto que no se pareciera a un hombre pecador, sino que hubiera santidad y se sintiera su presencia. Él iba a visitar ese lugar y a pasar por ahí para comunicarse con ellos, y lo hizo perfecto. Humanamente lo construyeron de acuerdo a la decisión como Dios pidió. Formaron el altar del holocausto, el atrio, formaron los velos, prepararon los aceites del alumbrado, los armazones, la morada, cortinaje, los toldos, los candelabros. Fue un altar totalmente perfecto. Luego hicieron las lámparas con los aceites de alumbrado, la ornamenta de sacerdotales, como iban a vestir a Aarón, que fue perdonado después de que Aarón formó parte de una rebelión cuando Moisés se perdió hablando con Dios para traer las leyes. Aarón y la gente del Éxodo que estaban ahí pensaron que Moisés había muerto y decidieron hacer un becerro de oro. Mas, sin embargo, Moisés les reclamó que por qué permitió que la gente llegara a pecar así, porque Aarón estaba decepcionado, falto de fe. Pero Dios, en su divina misericordia, como Aarón ya fue usado por Dios, Él le perdonó y le permite ser el sacerdote. Le preparan un pectoral, un efod, un ornamento sacerdotal con mantos, con una diadema, una vestidura de sacerdote, para prepararlo a una consagración, no solamente a él, sino también a sus hijos. Pero antes de hacer esa consagración, a él lo purifican con su vestidura y una unción, y al purificarse, bañarse, limpiarse, su examen de conciencia, su reconciliación total, Dios ya sabía que Aarón estaba consagrado totalmente a él, pues hacen una ofrenda al Señor con una investidura en los sacerdotes, y en ese banquete sagrado, en esa consagración al altar y los holocaustos, es cuando venimos a ver todas las cosas maravillosas que Dios puede hacer por aquellas personas que son llamadas. Ese holocausto que hacen diario, ese banquete sagrado, esa consagración a ese altar, y el incienso que preparan,
el aceite con que son ungidos y el aroma que expira ese incienso hace que cada mañana le recuerde a los israelitas que Dios se hace presente y que Dios está ahí. Es una forma de demostrar muchas veces, y por eso Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros, porque Él se hace de aparecer de la manera que Él decida aparecerse. Los israelitas, al sentir ese aroma, al saber del olor que expiraba aquel aceite cuando eran ungidos los sacerdotes, de sentir el caminar de las campanas que trinaban cuando caminaban los sacerdotes, de la forma esplendorosa en que hacía distinción entre el pueblo común y los sacerdotes, dejaba saber: yo estoy presente. Y por eso hoy también en nuestra vida Él hace su majestuosidad y nos usa y nos habla en situaciones, condiciones, formas, signos, milagros, prodigios, incluso en sufrimiento, para dejarnos saber: estoy contigo, estoy aquí, eres mi hijo amado. Y si aceptas a mi Hijo Jesús, que lo envié para tu salvación, y vienes con Él, yo estaré contigo, porque nadie va al Padre sino a través del Hijo, y el Hijo capacita a quien va a Él con su Espíritu Santo para que podamos tener la fortaleza de hacer su voluntad.